Este miércoles, un tribunal de Nueva York condenó a 45 años de cárcel por tráfico de drogas al dos veces expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, entre 2014 y 2022. Uno de sus últimos actos de gobierno fue asistir a la toma de posesión de su aliado político Daniel Ortega en Nicaragua en enero de 2022, y luego, al terminar su periodo presidencial, Hernández fue detenido en Honduras en febrero de 2022 y extraditado a Estados Unidos en abril de ese mismo año. Conversamos en Tegucigalpa con la socióloga Leticia Salomón, experta en temas de seguridad, investigadora del Centro de Documentación de Honduras, para conocer cuál es el impacto en Honduras y en Centroamérica de la condena de Juan Orlando Hernández, señalado de haber convertido a Honduras en un narcoestado. Leticia, este miércoles un tribunal de Nueva York condenó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de cárcel por tráfico de drogas. También le señala de que convirtió a su país, a tu país, en un narcoestado. ¿Qué consecuencias tiene esta condena en Honduras, en la clase política, en la clase empresarial? La situación en el país es bastante sui generis, porque durante esos 12 años en que él estuvo al frente del poder, y lo vamos a decir así porque los primeros 4 años lo hizo desde el Congreso y los últimos 8 años desde el Poder Ejecutivo, el sistema de justicia simplemente estaba neutralizado, deformado y el Estado de Derecho sumamente debilitado. Eso significó entonces que, a pesar de los señalamientos tanto de corrupción como de narcotráfico, aquí en Honduras, particularmente en el Ministerio Público, no se haya tomado ninguna acción en su contra, ni siquiera se abrieron casos para ser investigados. Una vez que sabía que Estados Unidos lo iba a pedir en extradición, sus abogados acudieron al Ministerio Público a ver si había una tan sola causa, por más chiquita que fuera, que estuviera abierta para que la extradición fuera negada. Pero no tenían absolutamente nada, a pesar de todo el escándalo, de toda la sacudida que significó para el país la impunidad con que él operó en el país en los últimos 12 años. Todo el proceso en Estados Unidos significa, en primer lugar, un golpe duro al sistema de justicia en Honduras, que fue incapaz de reaccionar porque estaba total y absolutamente controlado por Juan Orlando Hernández. Yo creo que ese es el tema de sensación de indefensión de la sociedad, sabiendo que el Ministerio Público, que está ahí para defender a la sociedad, no hizo absolutamente nada para investigar los casos por los cuales la sociedad lo denunciaba en las calles. ¿Cómo han reaccionado los líderes de los principales partidos políticos hondureños, empezando por su propio partido, el Partido Nacional? En nuestro país siempre ha habido, hasta recientemente, un bipartidismo muy fuerte con el Partido Nacional, que es el partido del presidente sentenciado, y el Partido Liberal, que llegó a establecer un pacto de gobernabilidad con ellos en el Congreso Nacional, lo que significa que ambos partidos resultaron afectados no solo por su salida del poder, sino también por la forma en que están siendo exhibidos en Estados Unidos por haber convertido al país en una especie de narcoestado. El más afectado es indudable que es el Partido Nacional, sigue siendo fuerte. El expresidente Juan Orlando Hernández sigue controlando a ese partido y no hay una fuerza renovadora o reformista al interior del partido que está tratando de cambiar las cosas en el país. Eso por el lado del Partido Nacional, que inclusive ha presentado en los últimos tiempos las intenciones de la esposa de este señor de ser candidata presidencial por ese partido para las próximas elecciones que se van a producir el próximo año. El Partido Liberal
en las mismas condiciones, solo que este partido se está haciendo el disimulado, trae una historia consigo mismo y es la historia de haber participado en el golpe de Estado del 2009, que precisamente marcó un golpe muy fuerte que le permitió venir en decremento en los últimos años y que no logra levantar cabeza en los 15 años que hoy se cumplen con el golpe de Estado en Honduras. Y el Partido Libre, que hoy está en el poder, también han sido señalados algunos de sus representantes de tener alguna vinculación con el narcotráfico. Vamos, esta sentencia contra Juan Orlando Hernández involucra o afecta a otros líderes políticos o sectores empresariales en Honduras. La cuestión del narcotráfico, por supuesto, no podía funcionar solamente con una persona, a pesar de que éste tenía un control absoluto sobre los otros poderes del Estado, sobre los medios de comunicación, con la alta cúpula de la empresa privada e indudablemente con el apoyo de las iglesias evangélicas. En este sentido, entonces, esa sensación de impunidad se producía gracias a la complicidad de varios sectores con este presidente, que han seguido muy atentos y con suma preocupación lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos en torno al juicio contra el expresidente Juan Orlando. Es indudable que no actuó solo. El principal aliado de él estaba en el sector bancario. Precisamente a través de este sector se lavó dinero de la corrupción y del narcotráfico y hasta este momento permanecen totalmente al margen, como que si ellos no hubieran participado en lo absoluto en toda esa etapa de corrupción y narcotráfico que marcó al país. Así es que hay muchísima preocupación. Los sectores están preocupados pensando qué puede decir o qué dijo y qué no dijo el expresidente en Estados Unidos, que pudiera salpicarlos y hacer más grande la lista de extraditables que están ya en poder de la Cancillería hondureña. La Fiscalía y el sistema judicial hondureño tienen, además de las facultades jurídicas, la voluntad política, la autonomía para investigar las repercusiones que tiene la condena al expresidente Hernández en otros espacios de liderazgos políticos y empresariales en Honduras. Formalmente sí, es decir, desde el punto de vista de la Constitución y su respectiva ley, el Ministerio Público tiene la total independencia para investigar. El problema se da en que tanto el fiscal general como el fiscal adjunto son electos en el Congreso Nacional. Y para que los elijan se produjo toda una negociación que duró meses para tratar entonces de establecer quiénes quedaban dentro de los dos puestos más importantes del Ministerio Público. Por lo tanto, ese ministerio sigue teniendo un peso político sumamente importante y lo que haga va a depender de lo que negociaron los diputados en el Congreso Nacional. La verdad es que todo el mundo está asombrado cómo el Ministerio Público no hizo durante Juan Orlando y no ha hecho todavía absolutamente nada para poder investigar y procesar todas las sospechas, denuncias de narcotráfico y de corrupción con respecto al expresidente y a todos sus socios. Juan Orlando Hernández proclamó su inocencia en el juicio y alegó que él era una víctima de una especie de venganza de narcotraficantes que él había perseguido, que actuaron como testigos en este juicio, en el que también fue condenado en otro proceso su hermano Tony. ¿La opinión pública hondureña condena o absuelve este proceso en el que Juan Orlando Hernández ha sido condenado? Desde el golpe de Estado, la sociedad quedó dividida, polarizada, confrontada. Eso significa entonces que esa confrontación se refleja también en torno a todo el proceso y las acusaciones en contra del mandatario por el tema del narcotráfico, que solamente ha sido procesado en Estados Unidos, y por el tema de la corrupción, que ni siquiera ha sido investigado aquí en el país.
Eso significa entonces que todos los sectores que fueron desplazados de la alianza que se produjo en estos 12 años con ese expresidente hayan reaccionado con un proceso de ataque y de defensa en el cual participan medios de comunicación corporativos, las iglesias evangélicas, la alta cúpula de la empresa privada, que fue la que se asoció directamente con él en esos 12 años, y aparecen todos ellos entonces tratando de manipular la opinión pública y darle muchísimo protagonismo a la esposa de él, que también ha sido señalada por actos de corrupción, señalada pero no investigada y mucho menos procesada, y ella se rodea de sus pastores más importantes tratando de convencer a sus seguidores que el presidente es una víctima, que es entonces perseguido por aquellos a quienes él persiguió. Todo eso es un intento de fortalecer la defensa del expresidente y de mantener cierta imagen del Partido Nacional que se ha visto sumamente afectada con todo este proceso. Entonces vemos que tanto ella como sus seguidores manipulan desde el punto de vista religioso a sus seguidores para que oren por el expresidente, para que vean que él ha sido una víctima y que ella se convierte ahora en la reivindicadora de su esposo, tratando de lanzar una candidatura a la presidencia de la República. Juan Orlando Hernández se le condena, presentan pruebas, pero también se le señala de que él facilitó la creación de estructuras de un narcoestado en Honduras. ¿Esas estructuras están vigentes o se pueden desmontar a partir de esta condena? Yo creo que este gobierno tiene el gran desafío de desmontar esa estructura que logró montar con muchísima precisión el expresidente. Eso es una cosa sumamente complicada. Son dos fenómenos que hasta este momento se mantienen separados, pero que están vigentes. Uno de ellos es el tema del narcotráfico. Y en efecto, el presidente colaboró con las instancias de Estados Unidos en la persecución y extradición de narcotraficantes, pero él se encargó de hacerlo con todos los narcotraficantes que podían llegar a ser una competencia suya. Los persiguió a ellos, los capturó, los extraditó hacia Estados Unidos para que le dejaran libre el camino para hacer de las suyas sin ningún tipo de problema. Yo creo que este fue su peor error y es el que permitió que los Estados Unidos, el sistema de justicia de allá se lo hubiera podido llevar. Pero al mismo tiempo es toda la estructura de corrupción que él montó en el país. Y estas cosas no son características propias de un gobierno porque llegaron a enraizarse tanto que pasaron a ser parte del Estado y de las relaciones del Estado con la sociedad, sobre todo con los sectores que estuvieron ahí como socios y cómplices de Juan Orlando. Este gobierno puede iniciar ese proceso de desmontaje, pero que va a llevar, calculo yo, de 2 a 3 gobiernos para que podamos recuperar un poco de la legitimidad del sistema de justicia en el país.